Paradigm Buenas tardes a Shift. todos, bienvenidos al seminario web My name is Cambio de Françoise. paradigma luego del COVID. Mi nombre es Françoise Carré, soy la directora de estadística y de coordinadora de investigación de WIGO. WIGO significa globalizar y organizar. Somos una red de acción para las personas en trabajo informal y sus organizaciones. Este evento de hoy es coorganizado con UNO-WIDER, que significa el Instituto Mundial para la Investigación de la Economía del Desarrollo, y con la Fundación Ford. Esta es una oportunidad para hablar sobre el necesario cambio de paradigma dentro del trabajo informal. También es una ocasión para lanzar formalmente el volumen más reciente de WIGO, coeditado por Marty Chen y yo misma, que tiene por título La economía informal revisada, examinando el pasado, concibiendo el futuro. Es una oportunidad para hacer una reflexión sobre algunos de los contribuyentes a este libro. Martha Chen presentará a nuestros copatrocinadores y compartirá algunas partes destacadas de nuestro libro. Y luego tendremos también a Marty Abregu de la Fundación Ford y a otros panelistas, entre ellos 4 de ellos que compartirán sus reflexiones. Y tendremos comentarios de Gutam Sen, tendremos las preguntas y respuestas y finalmente Marty Chen nos dará una conclusión de todos los comentarios que tendremos hoy. Y lamentablemente Sally Rover, la coordinadora internacional de WIGO, no pudo participar hoy por una urgencia familiar, pero va a estar, sin embargo, presente aquí. Entonces, sin más, voy a presentar a Martha Chen. Ella trabaja en la Universidad de Harvard, Kennedy, y también coordinadora internacional emérita y asesora senior de WIGO. Martí, te damos la palabra. Muchas gracias, Françoise. Buenos días, buenas tardes. En donde estén, estamos muy agradecidas a la Fundación Ford y a UNO-WIDER por ser los coanfitriones de este evento, y es un gran placer presentar Martin Abregu de la Fundación Ford y Kunal Sen, que darán los primeros comentarios, y luego yo presentaré nuestro libro. Martin Abregu es el vicepresidente de programas internacionales de la Fundación Ford, y también quiero agregar que esta fundación ha sido un socio muy valioso para WIGO por más de 2 décadas. Kunal Sen es el director de UNO-WIDER, el Instituto Mundial para la Investigación de la Economía del Desarrollo, y también profesor de Economía del Desarrollo en Manchester, en el Reino Unido. Su liderazgo ha llevado al desarrollo de la investigación sobre la economía informal y se ha asociado con WIGO para editar un volumen sobre el futuro de la economía informal dentro de este contexto de COVID. Así que es un placer darle la palabra a Martín para los primeros comentarios y luego a Kunal. Te cedemos la palabra entonces, Martín. Hello, everyone. Hola a todos, a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijo Marty, soy Martín Abregu, soy el vicepresidente de programas internacionales de la Fundación Ford, y es un gran placer estar aquí
siendo coanfitrión de este evento con WIGO y la Universidad de las Naciones Unidas Wider. Gracias a todos por unirse a esta conversación tan importante. Hace unos años, la Fundación Ford decidió que nuestro trabajo tenía como objetivo generar calidad de trabajo. Y dentro de ese marco, creemos que todas las personas que trabajan en el mundo son esenciales para construir una economía justa. Si vamos a tener una economía más justa, es crítica construir el poder de los trabajadores y trabajadoras para que puedan darle forma a su futuro y para que tengan oportunidades dignas para ellos y para la próxima generación. Es esencial que los trabajadores tengan tanto poder político como económico para darle forma a las políticas y que estos trabajadores se vean representados y sean parte de la influencia dentro de la toma de decisiones. Nos enfocamos especialmente en aquellos que son más marginados, las minorías étnicas y raciales, las indígenas, las mujeres, los inmigrantes, aquellos que tienen discapacidades. Muchos de ellos son trabajadores informales. La COVID-19 ha representado una crisis económica y de salud, y los trabajadores informales experimentan el mayor de los impactos. Los trabajadores informales representan la mayoría de la fuerza laboral global, un 61%, y un 90% están en países en vía de desarrollo. De acuerdo con la OIT, 80% de la fuerza de trabajo informal del mundo, 1.600 millones de trabajadores y trabajadoras, están en un peligro inmediato de perder su sustento de vida. Tenemos una lucha global y vemos que los trabajadores están cayendo en pobreza extrema y no están siendo tenidos en cuenta. Tendríamos que abordar las demandas de los trabajadores en empleo informal, pero hay mucha evidencia de que las políticas de recuperación están trabajando en contra de esos trabajadores o los están dejando de lado. Entonces la cuestión es, ¿puede esta ser una oportunidad, un momento para reflexionar sobre las condiciones de estos trabajadores en empleo informal? Si esa oportunidad existe, tiene que ver con que la pandemia ha echado luz sobre las desigualdades preexistentes, entre ellas brechas en los sistemas de seguridad social y las disparidades de género y raciales dentro de estas políticas sociales. Pero al mismo tiempo ha hecho visible los bienes y servicios esenciales que proveen los trabajadores en empleo informal. En este contexto, tenemos que tomar esta oportunidad para abordar las injusticias y desigualdades estructurales a las que se enfrentan estos trabajadores. Lo que ha dejado en claro este último año es que estamos conectados y que el poder de los trabajadores y trabajadoras y su voz son necesarias para asegurar una recuperación económica y de salud. Esto debe comenzar con paquetes de estímulo que están dirigidos a los trabajadores y trabajadoras en empleo informal. Y a través de la presentación de estas reformas legales, podemos rechazar estos sesgos que afectan a los trabajadores en empleo informal. Sabemos que los que están más cerca de los problemas son los que están más cerca de las soluciones. Esto significa que tenemos que apoyar las redes de trabajadores en empleo informal para darle forma a las políticas de trabajo y sociales que van a asegurar una recuperación exitosa. La red de WIGO ha sido una socia de la Fundación Ford desde el 98 y ha representado un rol
clave para fortalecer la voz de estos trabajadores, construyendo redes internacionales y regionales de trabajadores en domicilio, de trabajadores vendedores ambulantes, recicladores. Ha mejorado el trabajo con las comisiones estadísticas de la ONU y de la OIT. Ha creado las primeras estimaciones de trabajo informal en el mundo, ha promovido y documentado las buenas políticas y los programas que apoyan a los trabajadores informales y ha abierto espacios de políticas para los trabajadores en empleo informal para negociar con gobiernos regionales y nacionales para obtener un apoyo para sus actividades económicas. Y a lo largo de toda la pandemia, la red de WIGO ha sido clave para visibilizar el impacto de la pandemia en los trabajadores, incluido entender cómo las políticas nuevas de salud están teniendo un impacto en trabajadores en empleo informal. Por ejemplo, sobre información para proveer espacios seguros para los trabajadores y ha apoyado y compartido información para generar medidas inclusivas y programas de protección social que beneficien a estos trabajadores. Este momento está lleno de dificultades, pero también de oportunidades. En este momento, el esfuerzo de WIGO apoyando a los pobres y a los trabajadores en el empleo informal nunca ha sido tan crucial. Requeriremos un paradigma alternativo económico y aquí en Ford estamos orgullosos de apoyar el trabajo que eleva las necesidades, las demandas y las experiencias de los trabajadores informales. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias por entendernos y por apoyarnos. Karan, muchas gracias, Marty. Primero, como director del programa WIDER de la Universidad de las Naciones Unidas, es un placer ser el co-anfitrión de este evento que es realmente importante y es un placer poder hacerlo, pero los que no están familiarizados con nuestra institución, la Universidad de las Naciones Unidas fue establecida hace 25 años para proveer análisis económicos y de políticas para el desarrollo económico y sostenible para todo el mundo. Está basado en Helsinki, Finlandia, y entendemos los patrones de la informalidad y los medios de subsistencia de los trabajadores en empleo informal. Este proyecto provee el conocimiento mejor de las políticas y las causas y las consecuencias de la informalidad, pero sabemos que en muchos países en desarrollo el sector informal sigue siendo un fenómeno importante, especialmente a medida que observamos en América Latina, en África, en Sudáfrica, y parece que la trayectoria hacia la informalización en los países de baja o media renta se va a intensificar en el futuro. Muchas personas trabajadoras vulnerables tienen trabajos mal pagos y las mujeres suelen estar más en el sector informal. Y tienen muchos empleos en el sector informal también. Entonces, el desafío que tenemos con respecto a este proyecto es poder buscar formas de crear un sector más formal o llevar el sector informal hacia la formalidad. La investigación se enfoca en estas respuestas y podemos ver
el efecto de la pandemia en la economía informal tan claramente, y este trabajo en particular que estamos haciendo. Para concluir, realmente estoy muy orgulloso de poder estar aquí con Wigo en este lanzamiento del libro, las reflexiones de la economía informal revisada, examinando el pasado, concibiendo el futuro. Espero poder continuar con este debate tan interesante. Gracias. Muchas gracias, Canal. Realmente valoramos el hecho de que estés como coanfitrión en este evento y es un placer poder aliarnos con la universidad en estas cuestiones. Estamos ahora celebrando este volumen que se publicó el año pasado, pero no parecía un año para celebrar. Tampoco estamos ahora en tiempos post-COVID, pero parece mejor hacerlo ahora. Me gustaría decir algunas palabras entonces. Sabemos que más de la mitad de las personas trabajadoras y la gran mayoría en los países en desarrollo están empleados de forma informal. Y, sin embargo, los trabajadores en empleo informal no se los entienden, no se los valoriza y son estigmatizados. El libro que se publica hoy intenta entender la economía informal y a desafiar muchas de las narrativas negativas sobre este sector. En noviembre del 2017, hace bastante, como parte del aniversario número 20 de Wigo, el equipo de investigación organizó una conferencia de investigación en la Universidad de Harvard e invitamos a muchas personas a reflexionar sobre los cambios conceptuales y las investigaciones y políticas de debate sobre la economía informal dentro de su disciplina respectiva y también para reflexionar sobre el futuro de la economía informal. Estos expertos vinieron de diferentes disciplinas y se les pidió que reflexionaran sobre diferentes cuestiones de desarrollo económico, planificación urbana, protección social y el rol del Estado. Al hacer esto, hablaron de sus experiencias en 20 países, en África, Asia, América Latina, Europa, América del Norte, y también proporcionaron ciertas reflexiones sobre estos debates y invitamos a algunos de ellos a hablar sobre las condiciones de trabajo y las demandas de políticas de 3 grupos de trabajadores en empleo informal: trabajadores en domicilio, vendedores ambulantes y recicladores. Todos estos expertos se pusieron de acuerdo en escribir sus reflexiones, incluidas las reflexiones de esta conferencia, y las compilamos y las llamamos Reflexiones de la economía informal revisada, examinando el pasado y concibiendo el futuro. Además de evaluar las visiones dominantes de la economía informal, hay diferentes características de este libro. Es multidisciplinario, como sugerí, es multirregional porque incluye muchos países, pero reflexiona sobre el involucramiento colectivo, sobre el pasado, el presente, el futuro y las políticas y las respuestas políticas a la economía informal. Y surgieron algunas cuestiones interesantes en este volumen, me gustaría compartirlas. Primero, la importancia de los datos sobre la economía informal, los datos agregados sobre la contribución para poder captar la atención de los formuladores y formuladoras de políticas, y datos desagregados sobre diferentes segmentos de la economía. Esto me lleva al segundo tema, que tiene que ver con la heterogeneidad de la economía informal y los indicadores clave que vinieron por parte de la industria, de los subsectores, de las ocupaciones, del estado de empleo, lugar de trabajo y género.
En tercer lugar era la dominancia del empleo. Y si hablamos de los países en vías de desarrollo, el 72% y el 79% de los trabajadores en empleo informal son autoempleados. Esto desafía el modelo emprendedor de las personas autoempleadas, como los trabajadores por cuenta propia o los que contribuyen con su negocio familiar. Y esto también desafía ciertos modelos de negociación colectiva, porque la contraparte no es el empleador, muchas veces es el Estado o otros elementos del capital. Otra cuestión tiene que ver con la aplicación incorrecta en el sur global, que incluía el legado del pasado colonial, y muchas de estas cuestiones incluían el desarrollo industrial de economías tradicionales a economías modernas industriales. Esto sucedía muchas veces en el mercado de trabajo, y la división entre la ciudad planificada y la no planificada, para utilizar los términos que se requieren de la población. Y esto, las actividades se continuaban tratando con cierta suspicacia. En tercer lugar, era el predominio de la narrativa negativa sobre el empleo informal, la asunción de que son ilegales, de que muchos tienen que operar en ciertas formas porque el ambiente regulatorio es hostil o inadecuado o no existe directamente. La noción de que no cumplen. La mayor parte de los empleos en empleo informal no ganan lo suficiente como para pagar impuestos, pero muchos pagan ciertas tasas de operación o el IVA en sus insumos, y muchos no evitan las regulaciones, sino que las regulaciones son hostiles o no funcionan o no existen directamente. Y luego está la noción de que no son productivos y que prestan poca atención a su productividad. El sexto tema tiene que ver con el rol del Estado, porque los estados muchas veces tienen políticas erráticas y no se fijan en los trabajadores, muchas veces los criminalizan la actividad informal, dependiendo de lo que sea conveniente en ese momento para el Estado. Incluso en colusión con los dueños de capital, muchas veces privatizan los servicios públicos, y esto también tiene un efecto negativo en los trabajadores. Tenemos diferentes actividades en diferentes dominios de políticas y leyes. Hay diferentes leyes de trabajo, planeamiento urbano y desarrollo, protección social en general. Y finalmente, algo importante era el rol de las organizaciones de trabajadores en empleo informal, demandando o negociando la inclusión de sus términos o términos justos. Kendra, ¿te gustaría proyectar la primera diapositiva sobre el libro? Esto llama a un cambio de paradigma sobre cómo la economía informal se percibe, para reflexionar sobre las realidades del trabajo informal en el sur global, y llama al enfoque en
las prácticas informales del Estado y también llama a posicionar a los trabajadores en el centro de estas políticas. En resumen, captura 20 años de involucramiento por parte de WIGO y debates empíricos sobre la economía informal. Siguiente diapositiva, Kendra. Nuestra esperanza es que los investigadores y defensores puedan encontrar a este libro como una guía a la realidad sobre la economía informal, como sugiere esta cita. Así que me gustaría entonces lanzar oficialmente el libro Reflexiones de la economía informal revisada, examinando el pasado, concibiendo el futuro, y le paso la palabra a François para moderar el panel de oradores y oradoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los oradores y a las oradoras. Vamos ahora a pasar a ciertas personas que contribuyeron con el libro. Voy a presentar a los 4 en el orden en el que van a hablar. En primer lugar tenemos a Caroline Skinner, que es la directora de investigación de WIGO y Senior Researcher del Africa Center for Cities en la Universidad de Cabo Verde en Sudáfrica. Guten Bond es líder del Human Institute for Human Services. Laura Offers es directora del programa de protección social de WIGO y da clases también en la Universidad de Cabo Verde en Sudáfrica. Gautam Ban es profesor en la London School of Economics, y a los 4 se les pidió que contesten las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron sus reflexiones sobre la economía informal en el capítulo que escribieron para este libro? ¿Sus visiones cambiaron debido a lo que sucedió con los trabajadores en empleo informal durante la pandemia, con los confinamientos y el aislamiento obligatorio? ¿Y qué le debe suceder o qué debemos hacer para los trabajadores en empleo informal en el futuro? Les voy a recordar el tiempo, les vamos a dar un aviso cuando les quedan 2 minutos y luego les vamos a decir que el tiempo se acabó. Lo voy a hacer verbalmente porque me parece que es lo mejor. Sin más, entonces voy a pasarle la palabra a Caroline Skinner. Kendra, si puedes compartir las diapositivas. Entonces yo voy a reflexionar sobre una contribución justo con Vanessa Watson sobre la economía informal en la planificación urbana en África, en especial en las realidades de los países africanos. Entonces, la próxima diapositiva. Lo que nosotras decimos es que en muchas formas la realidad de la predominancia de la informancia en los asentamientos urbanos es un gran desafío. Y creo que en su momento Ana Tibayuka, la directora ejecutiva de ONU Habitat, dijo esto de forma muy clara. Dijo: las ciudades planificadas barren a los pobres. En este continente, el 80% de todos los trabajadores están en empleo informal y 6 de 10 africanos o africanas viven en asentamientos precarios urbanos. Estas son las estimaciones más conservadoras. Y nosotros establecemos algunos conocimientos, creencias populares. El primero es la monofuncionalidad de los hogares y el rol del espacio público. Se asume que
un área industrial o un hogar es un lugar que no es público, es de un solo uso. Pero esto se contrapone con la realidad que conocemos, y es que los hogares y los lugares de trabajo son las calles y son los lugares públicos. La segunda creencia popular es que los alimentos distribuidos de manera informal son una amenaza para la salud de los consumidores. Pero hay evidencia que muestra que los sistemas informales son centrales para la seguridad alimentaria urbana. Esto se ha visto en la era del COVID y en el contexto en el que trabaja Wigo. Los distribuidores de comida informales fueron declarados esenciales, y es claro que tenemos que desarrollar esa parte de la economía. La tercera creencia popular tiene que ver con que los trabajadores en empleo informal se consideran periféricos a la mitigación del cambio climático. Y nuevamente esta es un área en la que Wigo trabaja de manera muy práctica y hace investigaciones. En realidad, los recicladores y los trabajadores en empleo informal contribuyen a la mitigación del cambio climático y también mejoran los servicios urbanos. Por ejemplo, el transporte informal es el que utilizan la mayoría de las personas en el sur global, en las áreas urbanas. Y finalmente, el tema del trabajo informal no se ve como una problemática económica, sino como una problemática de aliviamiento de pobreza. Pero en realidad hay estudios que muestran ideas opuestas a esto. Los trabajadores en empleo informal, en realidad, como saben todos los participantes, encajan en una gran variedad de cadenas de valor y son claves para la subsistencia de todos los miembros de la sociedad. Lo que esto sugiere con respecto a cómo se debería abordar la planificación urbana es fundamentalmente diferente a lo que venimos planteando anteriormente. Tiene que ser un enfoque progresivo, flexible, tiene que tener en cuenta la economía, pero también tiene que tener una conciencia profunda de el contexto específico, las dinámicas de poder. Lo que vemos en el mundo, antes de pensar en las implicancias de la planificación urbana, en nuestro contexto tendemos a ver una planificación convencional en donde está siendo llevada a cabo por expertos y no estamos acostumbrados a oír la voz de los trabajadores en empleo informal. Entonces, en nuestra contribución vamos en detalle sobre lo que pensamos que tenemos que sugerir. Es una nueva cohorte de planificadores urbanos que entiendan los requerimientos de servicios de los trabajadores en empleo informal. Sé que hay muchos planificadores urbanos que saben esto, que están en las calles, pero necesitamos mucha más participación con los líderes y con los trabajadores en empleo informal. Estos nuevos planificadores tienen que entender cómo encajan las actividades informales en las cadenas de valores. Tienen que estar dispuestos a experimentar con nuevas formas de infraestructuras y en particular con nuevas regulaciones. En nuestra última diapositiva reflexionamos sobre el COVID en particular. Como todos saben, la COVID-19 ha tenido un impacto devastador y particular en los trabajadores en empleo informal. La OIT mostró que al principio de la crisis, en un estudio de 12 ciudades que estamos distribuyendo actualmente, se confirmó este impacto. Y si bien hay innovaciones de políticas que están siendo implementadas a nivel nacional y local, en la mayoría de los contextos en los que trabajamos, hay un acoso por parte de las autoridades locales
y se amplifica la exclusión de estos trabajadores. En los últimos siglos, las preocupaciones por la salud se han utilizado como una justificación para algunas prácticas. Entonces, si bien hay algunas prácticas que han sido presentadas por los trabajadores en empleo informal mismos, yo diría que los riesgos actuales de una recuperación no beneficiosa para ellos son muy altos. Entonces, ahora quiero terminar mi charla aquí y luego podemos seguir comentando mi contribución. Caroline está muy en consonancia con mis contribuciones también. Destacamos la dominancia de la informalidad en muchas ciudades del sur global y esto tiene que ver con mi parte del capítulo de la contribución colectiva. ¿Cuánto necesitamos tener que construir el espacio de la informalidad y empatarlo con el espacio de la economía? Y creo que una de las cosas que nos ha mostrado el COVID es que dividir los trabajadores entre las condiciones en las que trabajan y sus condiciones de vida en general es una distinción importante. Planteamos preguntas sobre qué podemos aprender de la movilización y de la investigación sobre el acceso a la estructura informal y luego llevar eso a las regulaciones económicas en sí. Tenemos que hacer mucho más trabajo para empatar estas dos formas de desigualdad. Lo que vemos hoy en día, la imagen que tenemos en nuestra mente de India durante el confinamiento es esta que ven en la pantalla. Millones de personas que se mueven a pie porque no hay transporte público, caminan cientos de kilómetros. Y creo que es importante reconocer que la pandemia ha hecho visible múltiples formas de entender las vulnerabilidades estructurales que están en consonancia con la informalidad, pero que van más allá. Dentro del urbanismo, en diferentes partes del mundo, incluido el norte global, así como en el sur global. Próxima diapositiva. Y quiero continuar lo que decía Caroline y enfocarme no solo en el hecho de que la planificación tiene que ser de una forma específica, porque hasta ahora no reconoce la vida de todos los días de los trabajadores en empleo informal, sino porque hay una geografía que es necesaria. Hay una geografía que viene del norte global y se aplica en el sur global. Y creo que es importante entender que esto ocurra. La experiencia de la pandemia, y esto es algo sobre lo que hemos estado escribiendo muchos de nosotros, es que la crisis se experimenta como crisis para los medios de sustento de las personas. En una encuesta con 500 trabajadores en domicilio que realizamos, vimos que la salud era la preocupación número 4. Eran los alimentos la primera preocupación. Las personas que más sienten este impacto son las que necesitan trabajar todos los días para obtener ese alimento. La COVID para muchos lugares en el sur global, a nivel universal, pero en particular en el sur global, era una crisis tanto de salud como de medios de sustento. Y si no reconocemos que muchos trabajadores se enfrentan a esta disyuntiva, entonces si no entendemos que la mortalidad es tan importante como esta pérdida de sustento, no vamos a entender que esto es mucho más que una preocupación de una epidemia. La crisis no es solo la del COVID, sino también la crisis del confinamiento en sí.
En muchos casos, la especificidad del trabajo en los hogares, por lo que dijo Caroline, era imposible por las condiciones urbanas en el sur global, debido, por ejemplo, a la densidad de asentamientos. Por ejemplo, 60% de las personas en India viven en una sola habitación. Y cuando pensamos en el trabajo desde los hogares, como decía Caroline, 80% de los trabajadores en India trabajan en la economía informal y la mitad de ellos trabajan en estos espacios cerrados. Si tenemos esta estructura urbana en donde se piensa que los trabajadores tienen un hogar y luego trabajan en otro espacio urbano, no estamos reconociendo que muchísimos trabajadores trabajan en su hogar y no estamos reconociendo la conexión entre el urbanismo y el trabajo informal. Quiero replantear esto de otra forma. Las personas en estos asentamientos respondieron de esta forma a la pandemia. Dijeron, sí, nos podemos aislar en nuestros hogares, pero no nos podemos aislar en la calle, que es donde trabajamos. Entonces, las calles son un lugar semi-privado. Entonces, la solución tiene que venir de las condiciones urbanas. Por ejemplo, no hemos aprendido de las situaciones que pasaron las personas en África con el ébola. Vimos las condiciones de aislamiento que sucedieron en ese momento. Entonces, la pandemia nos muestra que las soluciones de urbanismo llevan a las soluciones de preocupaciones de salud. Y también me parece que es importante insistir en la comprensión correcta de cómo trabajan nuestros trabajadores, sino también tenemos que aprender de las formas en que los gobiernos en muchas partes del mundo tienen que innovar y experimentar. Y quiero pasar. Gutan, tienes 2 minutos. Sí, ya termino. Entonces, a la izquierda lo que ven son las categorías en las que el sistema de protección social ya funciona. Sistemas de alimento, pensiones, etcétera, pero también durante el confinamiento se han creado múltiples nuevas categorías. Trabajadores tercerizados, migrantes, jornaleros, todo lo que ven a la derecha. Entonces, la asistencia para la pandemia puede presentarnos lecciones en un mundo post-COVID. Si nos aferramos a algunas de las lecciones que aprendimos de la crisis, también vamos a obtener lecciones sobre cómo salir de la crisis. Tenemos que reconocer que la experiencia del COVID no es universal, sino que el urbanismo le da forma a los confinamientos. Tenemos que obtener lecciones de cómo responder a estos diferentes confinamientos. Entonces, creo que tenemos 2 momentos para entender el impacto y la falta de reconocimiento de la informalidad, pero también para aprender lecciones de esto, para que se pueda fortalecer el sistema de protección social luego del COVID. Muchas gracias. Thank you, Caroline and Muchas gracias, Caroline y Gautam, por la excelente presentación. Laura Alfers. Thanks, Françoise. Muchas gracias, François. Muchas gracias, Gautam y Caroline, por la presentación.
Hablando sobre la protección social, creo que hay dos cuestiones que en el capítulo que escribí que creo que continúan fortaleciendo ciertas discusiones sobre la protección social y la informalidad. Y hablamos especialmente del debate de la protección social y la idea de que podemos pensar solamente en un sistema que esté vinculado a los trabajadores en empleo informal, y esta es una versión de este argumento y de este capítulo. Esto suena una buena idea en la teoría, pero ¿estamos hablando de algo que permite a los empleadores contribuir con el bienestar de otras personas? Y creo que en el capítulo sobre India realmente se plantea esta cuestión en donde muchos impuestos terminaban financiando ciertos sectores de la formalidad y no de la informalidad. Y estamos hablando de un sistema redistributivo de protección social que cubre ciertas cuestiones de los trabajadores, los vínculos que se establecen con otras áreas de políticas y las cuestiones críticas para los resultados. Y en estos detalles es que tenemos que prestar atención. También planteé la cuestión de la contradicción que vemos entre un énfasis a la protección social, y creo que esto lo propuso Kelly en su capítulo. Y la protección social no puede ser la única responsable para remediar las desigualdades, y las políticas urbanas son también importantes, que tiene que ver con lo que propuso Caroline. Y el involucramiento de Wigo con la Unión Europea, en el que se implementaban ciertos acuerdos muy injustos, y justamente Wigo empezó a trabajar para fortalecer estos sistemas de protección social. Entonces, pensando cómo se relaciona esto con la COVID-19, creo que el primer punto en el que pensamos es la recuperación económica, pero el segundo tiene que estar enfatizado en lugar de la protección social, que es algo importante. Sabemos por la teoría económica que el gasto social tiene que enfocarse en el sector informal y mejorar las condiciones de los trabajadores en empleo informal. Creo que esta encuesta de impacto de la COVID-19 que Wigo publicó muestra esto claramente. Vemos un número récord para extender la protección social a grupos vulnerables como los trabajadores en empleo informal, pero también hay una gran división entre quienes están dentro del aislamiento, quienes tienen que hacer aislamiento y quienes no. Por ejemplo, los recicladores muchas veces no se les deja continuar con sus trabajos. Y había un sentimiento general de que la protección social era que realmente ayudaba, pero que no era suficiente.
Y esta contradicción es realmente importante para considerar a medida que avanzamos en la recuperación económica. Si miramos, creo que es importante decir que el 2020 era el año en el que la protección social para los trabajadores en empleo informal fue realmente necesaria. Es algo importante y sobre lo que tenemos que construir, porque la protección social es importante y vamos a ver cierta cobertura de datos en los próximos meses y algunas de las cuestiones claves en las que vamos a tener que enfocarnos para asegurarnos de que estos sistemas sean sistemas justos y que no estén solamente vinculados a personas vulnerables. Creo que una de las cuestiones importantes es el tema del financiamiento. ¿Cómo financiamos los sistemas de protección social? Para mejorar los medios de subsistencia de los trabajadores en empleo informal vulnerables, y tenemos que hablar de los sistemas contributivos, los no contributivos y lo que necesitan asegurarnos. Y una de las áreas en las que tenemos que pensar es cómo hacer que los sistemas de protección social sean más justos para los trabajadores en empleo informal, y los sistemas no contributivos muchas veces terminan enfocándose esos subsidios en los sistemas contributivos y en muchos gobiernos africanos priorizan el otorgamiento de subsidios a través de estos sistemas no contributivos, y creo que necesitamos pensar en cómo mejoramos estos sistemas y cómo integramos más beneficios contributivos en esos sistemas. También tenemos que hablar del estado de bienestar y muchos de los beneficios de este sistema y las oportunidades también que proporciona, y la división en la que, porque muchos trabajadores están del otro lado, y cómo podemos hacer estos sistemas más justos y cómo podemos gestionar la organización de los trabajadores en empleo informal. Y tenemos muchas empresas que están ganando mucho dinero con esto, y tenemos que ver cómo ser el puente para que llegue el dinero a la otra parte de la brecha. Y otra de las cuestiones que surgió también fue la solidaridad, la organización, o a través de la creación de links, de vínculos y la participación en diálogos sociales y asegurarnos de que había negociación. Entonces, creo que tiene que haber un cambio de beneficiarios en la creación de la protección social y asegurarnos de que estos sistemas existen. Muchas gracias, Laura. Y voy a pasarle la palabra a Kate ahora. Muchas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Voy a hablar sobre un capítulo que escribí para el libro que tiene que ver con cómo podemos entender de una mejor manera las diferencias entre las economías informales en África, cómo esto ayudaría a poder abordar las necesidades de los trabajadores en empleo informal. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que podemos ver en este mapa refuerza lo que muchas personas ya saben, es que África es el continente más informalizado del mundo. Los medios de subsistencia informales conforman el 70%, más del 70% en el continente, y 78% de la fuerza de trabajo no relacionado a lo agrícola. Este mapa podemos ver
que no solamente está muy informalizado, sino que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en África, en la parte sur de África, está menos informalizado que el norte de África o el resto de África. Y tenemos que notar que en África, la parte sur de África, menos del 60% de las fuerzas de trabajo trabaja de forma informal, y en África Central el 82% de los trabajadores trabajan en empleo informal. Me gustaría entonces enfatizar las diferencias entre África del Sur y África Occidental, porque las diferencias no solamente tienen que ver con la pobreza, sino también con las variaciones en la historia precolonial, la naturaleza de los estados coloniales y postcoloniales y las relaciones con la economía global. Y como se muestra aquí en África Occidental, hay una larga historia de estados centralizados precoloniales, de Islam, de sistemas de manufacturas complejas, de sistemas de créditos que han generado economías informales fuertes. Y no solamente nos enfocamos en la gestión de la población, sino en desarrollar políticas que puedan controlar el comercio, además de las poblaciones. Y esto tiene que ver con las economías informales en las que las pymes predominan, y en África del Sur tenemos una situación diferente. Hay niveles mucho menos frecuentes de estados precoloniales, y los estados coloniales tenían que ver con economías reservadas a trabajo y que criminalizaban cualquier forma de actividad económica que sacara a los trabajadores de las empresas grandes. Entonces, el empleo con salario informal generaba un 60% del empleo informal. Y si nos enfocamos en el rol del Estado, de los estados, es algo muy interesante, porque los diferentes estados generaron las economías y moldearon las economías informales. Y en la economía informal es especialmente interesante, especialmente en Asia y en el sur de Asia y en África. Intentaron modernizar estas actividades y enfocarse en las formas en las que la economía informal se ajusta a los intereses corporativos, a las cadenas de valor, como parte de lo último de la pirámide, o cómo se puede vincular a la economía de plataformas o la economía informal. Y esto crea una situación en la que las políticas para la variedad de las economías informales africanas en general tiene un abordaje en el que una se adapta a todo. Si volvemos a África y a las economías informales y recordemos que son mucho más grandes que en cualquier otro lugar del mundo, podemos hacer 3 clics ahora y mirar la forma en la que COVID afectó a África. Está claro que a pesar de que la COVID exacerbó ciertas cuestiones de vulnerabilidad, también exacerbó la tendencia a una cuestión que se adapta a todas. Y podemos ver en este mapa que
La COVID también afectó a los países africanos de forma diferente que en el resto del mundo. Es el país más informalizado, pero fue el que menos afectado estuvo por el coronavirus. Se vio afectado de una forma diferente y hay cuestiones que tienen que ver con falta de testeos y falta de registros, pero realmente se descubrió que el coronavirus afectó a África mucho menos que en otras partes del mundo. Y muchos journals de salud propusieron que por ciertas cuestiones como seguimiento epidémico, el clima y las inmunidades propias del continente, África se vio menos afectada por el coronavirus, pero también podemos ver las diferencias en cuanto a África del Sur, que tienen economías menos informales, se vieron mucho más afectadas que el resto de África, y el resto de África, que tiene economías informales mucho más grandes, se vieron menos afectadas por la COVID. Podemos cliquear una vez más y luego pasar a la siguiente diapositiva. Y esto llevó 2 minutos. Esto llevó a diferentes efectos en la economía informal, como podemos ver en África del Sur. Tenemos economías que eran muy dependientes del trabajo informal y no tenían ingresos alternativos y realmente se vieron muy impactados por aislamientos muy severos. Y en Kenia las economías informales son más grandes, los aislamientos fueron menos severos y los aislamientos no fueron tan posibles en otros lugares de África porque los medios de subsistencia dependen mucho en la informalidad. Y lo que sucede es que muchas de los medios de subsistencia, a pesar de que se vieron muy afectados, hay mucha innovación sobre la forma en que los actores en empleo informal pueden salir y a operar a través de los pagos digitales o alquiler de diferentes vehículos para entregar productos. Y estos son también formas innovadoras de operar en tiempos de COVID. Siguiente diapositiva. También la habilidad del Estado para responder a la COVID es diferente entre África del Sur y África Occidental. Las transferencias de efectivo directas son una solución a la vulnerabilidad, y en África del Sur, donde algunas economías tienen una capacidad fuerte en el Estado, las transferencias de ingresos en efectivo fueron posibles, pero en África Occidental la capacidad de llevar a cabo, de realizar estas transferencias fue realmente muy débil, y aquí es un ejemplo en Nigeria en el que se daba un subsidio en efectivo a las personas y muchas veces esto no se hace posible. Siguiente diapositiva. Tenemos otra situación en la que la tendencia está enfocada en los pagos digitales, en los subsidios en efectivos y la economía de plataformas, pero esta es una agenda que está realmente promovida por ciertos donantes como una solución para la forma en la que la COVID afectó la economía informal. Y esto sucede en los sistemas financieros, y la necesidad de inspiración de la economía en particular está impulsado por las necesidades del sector corporativo más que las necesidades de la economía informal. Siguiente diapositiva, y es la última. Entonces hablamos del contrato social, que está enfocado en pequeñas transferencias en efectivo. Las transferencias pequeñas en efectivo y las
medios de subsistencia digitales que hacen que tengamos un contrato social precario y estabilizan la precariedad en lugar de finalizar o de acabar con ella. Y lo que no logramos mirar es la necesidad de la protección social más que la protección laboral y los créditos de las empresas pequeñas y para el apoyo técnico para mejorar la calidad y para desarrollar los propios sistemas que colocan las necesidades de los trabajadores en empleo informal en el centro en lugar de clasificarlos como lo último de la cadena de valor o como iniciativas al final de la pirámide. Y vamos a frenar aquí. Gracias. Thank you very much, Kate. And I want Muchas gracias, Kate. Quiero agradecer también a las 4 por sus pensamientos tan provocativos, ¿no? Ahora le cedo la palabra nuevamente a Marty para que modere los próximos segmentos. Thank you, Françoise, and gracias, Françoise, y gracias a las 4 oradoras. Me parece maravilloso, muy informativo y se han complementado los unos a las otras. Es una agenda muy enriquecedora para pensar hacia adelante. Ahora tenemos el placer de tener de nuevo a Kunal Sen y también quiero agradecer a los oradores porque se mantuvieron en tiempo. Kunal va a presentar sus comentarios y luego vamos a tener los comentarios y las preguntas del público que Jenna Harvey va a estar curando y va a estar moderando. Así que, Kunal, te demos la palabra. Gracias, Marty. Gracias por invitarme a discutir el libro. Quiero concentrarme en 3 temas principales. Primero, quiero decir que me pareció que el libro era el libro más completo sobre economía informal y es comprensivo, coherente, incluye planificación urbana, políticas sociales, el rol del Estado, muchísimos otros temas. Cubre muchísimos temas. Segundo, los contribuyentes son expertas en economía informal y eso le da mucha riqueza al volumen. Y tercero, el libro cubre economía, derecho, geografía, muchas disciplinas. Entonces lo que quiero hacer es encontrarme es en lo que son los temas más generales. El primero es la categoría de empleo informal. Como sabemos, en la economía informal, en especial en los países de pocos ingresos, el empleo informal representa un desafío. El modelo dominante que tenemos hoy en día ¿cómo debería ser el modelo del volumen de trabajo dentro del mercado de trabajo? Tenemos modelos en sociedades agrícolas que son diferentes porque muchas veces estas personas producen productos que no son para ellos mismos, como ocurre en el contexto de la economía informal. También tenemos que pensar en los sindicatos que generan ese vínculo con los empleadores, pero también tenemos que pensar en las decisiones que son igualmente importantes. Por ejemplo, grupos, organizaciones con base de miembros que
que no participan directamente con empleadores, pero tenemos que pensar al autoempleo como una categoría muy importante de trabajo informal. Tenemos que pensar que específicamente los trabajadores ambulantes, los vendedores ambulantes, son excluidos de las planificaciones urbanas, y esa es una de las grandes fallas de nuestro modelo y sistema actual. Otro de los temas generales que abarca todo el libro es la interacción entre el Estado y sus organismos y los trabajadores en empleo informal. Usualmente vemos a los trabajadores en empleo informal como por fuera del Estado. Y el hecho de que estos trabajadores no tengan acceso a políticas gubernamentales es en sí mismo la definición de informalidad. Entonces, los trabajadores en empleo informal se los ve usualmente como aquellos que evaden impuestos. Pero estas personas no deberían verse afectadas por este uso de los impuestos como forma de crear informalidad. Las personas en empleo informal suelen ser las menos privilegiadas por los sistemas tributarios. Lo que dijeron otros colaboradores es que las políticas actuales no suelen ser beneficiosas para los trabajadores en empleo informal. Debemos expandir la seguridad social, cosas que no vemos en los países desarrollados, por ejemplo. Esta interacción con la economía informal no suele suceder. El tercer tema general que tomé del libro es el énfasis en la herencia de este trabajo informal. Tenemos empleadores dentro del empleo informal. También tenemos trabajadores que trabajan con sus familiares y que trabajan incluso en empresas. Tenemos que hacer distinciones entre los diferentes tipos de trabajo informal. Y es muy importante no abordar un enfoque de criterio universal, porque no es relevante para el análisis y la investigación de la economía informal. El trabajo que estamos haciendo en Wider y el que podemos hacer con Wigo en este libro me parece que es muy importante y que va a generar buenos beneficios. Uno de ellos puede ser que vemos que la pandemia ha acentuado algunas problemáticas que ya eran preexistentes antes de la pandemia. Los trabajadores autoempleados son los más impactados y también las mujeres son las que se llevan el mayor impacto. Todas estas cosas las habíamos visto antes de la pandemia, pero ahora las vemos mucho más profundizadas. También vemos en la pandemia, cuando pensamos en la economía, en la crisis económica, vemos que los trabajadores en empleo informal ya han atravesado muchas crisis económicas. Pero esta crisis es específica, significativa, porque los confinamientos han llevado a que se reduzcan los medios de subsistencia de los trabajadores informales en trabajo informal, pero también les han impedido acceder a medios de financiamiento. Entonces, lo que hacen los trabajadores en empleo informal es depender en el dinero que ahorran y que tienen en sus hogares.
Entonces, la pandemia nuevamente muestra que el impacto es muchísimo mayor en los trabajadores en empleo informal, mayor que otras crisis. Hemos visto también las respuestas de los gobiernos. Por ejemplo, en India, los migrantes tienen que volver a sus propios pueblos en condiciones extremadamente precarias. Entonces, vemos cómo algunas de las políticas implementadas por el gobierno afectan especialmente a los migrantes. Ese es el final de mi presentación, entonces. Muchas gracias, Canal. Ese fue un resumen muy bueno de la conclusión y de los temas principales del libro. Ahora tenemos la oportunidad de participar en una charla con la audiencia. Jenna Harvey va a estar moderando las preguntas y quiero decirles a los oradores que al final de la sesión de preguntas y respuestas, a -4 más o menos, quiero que todas las oradores y oradoras nos presenten algunas conclusiones de este debate de hoy. Así que, Jenna, te doy la palabra para que presentes las preguntas que han llegado, que ya has moderado y has agrupado en diferentes tipos de preguntas para los oradores, o tal vez para todos los oradores. Tenemos tiempo hasta -4, -20. Gracias, Marty, y gracias a todos por las preguntas tan maravillosas que han presentado. Vamos a empezar con una sobre la formalización. Entonces, le voy a pasar esta pregunta a Marty. La pregunta es, ¿las políticas que llevan a la formalización funcionan? Los hacedores de políticas tendrían que enfocar sus recursos en el apoyo de absorber a los trabajadores hacia la economía formal en lugar de mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal en sí. Entonces, creo que tenemos que pedirle a Kate también que responda a esta pregunta, porque está involucrada en este tema. Como la formalización, entre comillas, es una de las respuestas más comunes a la informalidad y nadie sabe de qué hablamos cuando decimos esto, Wigo ha pasado mucho tiempo intentando establecer qué significa, qué debería significar la formalización y la perspectiva de los trabajadores. Entonces, la definición de formalización tiene que ver con pasar estas personas de lo que están haciendo a empleos formales, algo que no está sucediendo. Otra definición es regular y generar impuestos a las empresas informales sin el beneficio que proviene de la formalización. Esta segunda definición es muy estrecha. Pasamos mucho tiempo diciendo que la formalización tiene que pensarse como un proceso progresivo, incremental, que tiene que abordar, como dice la OIT, los déficits de trabajo informal. Debemos incrementar las oportunidades, los recursos, los derechos, la seguridad social y la voz y el diálogo social. Debería verse como un proceso más progresivo a lo largo del tiempo, pero se define de esta forma tan estrecha y puede provocar efectos muy contradictorios. Entonces, si no tenemos un lente para ver quién obtiene los beneficios, quién pierde y quién gana, no podemos aplicar esto a todos los temas de formalización. Pero le paso la palabra ahora a Kate. Gracias. Yo solo agregaría que estoy de acuerdo con la pregunta, pero también es importante observar las formas en que se relacionan otros lugares con la informalidad. En Asia Oriental, lo que hacen es mejorar la infraestructura en la que los actores pueden generar
contribuciones al Estado, por ejemplo. Se mejora la capacidad técnica de los espacios informales y su capacidad de emplear a los trabajadores. Hay muchos actores en empleo informal que pueden expandirse y emplear a más personas que algunas empresas formales. Entonces, no solo se trata de estabilizar la precariedad. Judith Chandler tiene mucho trabajo sobre esto, pero también hay que mejorar cómo se regula el empleo informal, porque uno de los motores de la informalidad es la economía que tiene que ver con las regulaciones laborales y la clasificación errónea del trabajo. Para poder expandir el trabajo desde la informalidad sin degradar el nivel de trabajo. Entonces, crear más trabajos en la economía informal, insistiendo que las regulaciones de los empleadores formales deberían llevarse a cabo, pero también expandir la capacidad técnica en el trabajo informal para crear trabajo con una mejora en estas áreas de trabajo. Great. Thank you so much, Kate. So we have another Muchas question. gracias, Kate. Tenemos entonces otra pregunta sobre Maritza, sobre el impacto de la crisis de la COVID en las mujeres en particular. Pregunta si se hizo un análisis al estudio del enfoque de género, la precarización de las mujeres que también ha incrementado por la COVID-19. Caroline, ¿te gustaría responder esa? Sí, toda la investigación sugiere que las mujeres se vieron desproporcionadamente afectadas durante la pandemia y muchos se refieren no solamente como una recesión, pero no solo una recesión, sino una recesión por género también. El contexto en el que trabajo es Sudáfrica, tuvimos un gran aislamiento obligatorio, perdimos 3 millones de empleos y 2 millones de ellos fueron mujeres, y sucede lo mismo en la economía informal y también en el proceso de recuperación, es decir, las personas que vuelven a trabajar, parece que hay más hombres que vuelven a hacerlo y las mujeres también están reportando que ganan sueldos más bajos que sus colegas hombres. Muchas gracias, Caroline. ¿Podría agregar algo a esa respuesta? Sí. Creo que es también muy importante tomar un abordaje interseccional, especialmente con otras identidades, por ejemplo, las castas, religiones. Ahí también tenemos un análisis específico en el que vamos a hablar específicamente sobre los impactos desagregados en religión y castas. En las mujeres esto puede suceder en algunos lugares. Creo que la interseccionalidad es clave. También en nuestro estudio de las 12 ciudades miramos la interseccionalidad de los diferentes sectores. Entonces no es solamente los hombres contra las mujeres que tenemos que mirar, sino tenemos que primero comparar las trabajadoras y trabajadores en empleo informal o empleo formal y luego desagregarlo por sexo. Muchas gracias. Una pregunta para Laura de Celeste. Celeste pregunta, me gustaría saber cómo los países como Mozambique pueden proteger a los trabajadores en empleo informal con el espacio físico limitado que tienen. Bien, ese es un desafío en la protección social. Con cómo se hace para mejorar estos sistemas con dinero limitado.
y no solamente de acuerdo a lo que necesitas, sino también a los recursos disponibles. Tener las bases de datos obviamente es muy importante, y en los países que pudieron moverse rápidamente sus respuestas, el hecho de poder tener bases de datos como Brasil, por ejemplo, pudieron construir esas bases de datos y utilizarlas, y es quizás uno de los elementos positivos. Hay maneras en que las bases de datos se manejan para recopilar información, y algunas de ellas incluyen trabajar con esta información, y decidieron cuál es la información necesaria y luego cruzar esa información con las organizaciones de empleo informal, y tenemos que mirar las diferentes bases de datos que existen. Intentamos traer una multiplicidad de datos y de bases de datos a medida que trabajamos con las bases de datos de los gobiernos, e intentamos recopilar información sobre los trabajadores en empleo informal, también de las diferentes organizaciones en empleo informal y algunas bases de datos de diferentes empresas. En Nigeria, por ejemplo, se intentó recopilar esos datos a través del dinero que se gastaba en su celular. Se recopiló mucha información de forma rápida sobre empleo informal, y no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Pero es obviamente más fácil de lograrlo cuando poseemos la información. Y una de las faltas que tuvimos después de la COVID fue justamente el registro, y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al tema de que no tienen suficiente dinero, creo que se crean a veces soluciones. En Sudáfrica, por ejemplo, se realizó un trabajo importante. Creo que hay una excusa para decir que no tenemos el suficiente dinero, pero sí tenemos el dinero suficiente para otra cosa. Entonces, muchas veces tenemos que enfocarnos en cómo se usan esos recursos. Pero creo que hay mucho trabajo para hacer, y creo que una de las iniciativas principales en este momento es el Fondo de Protección Social, que nuclea a ciertas organizaciones a nivel internacional, que crea un fondo de protección social de diferentes organizaciones, incluso de empresas, para proveerles dineros a ciertas organizaciones para que se provea protección social a través de ellas. Creo que hay ciertos recursos que se deben tener en cuenta para esto. Muchas gracias, Laura. Tenemos entonces ahora una pregunta para Gotham. Queremos saber cuál es el impacto del código de trabajo en empleo informal, especialmente en los trabajadores de la construcción. Wow, esa es una pregunta recargada. Creo que yo firmé ciertas ciertas cartas que fueron bastante críticas del código de trabajo, porque representa una reducción a diferentes beneficios, pero esto es solamente una simplificación. Hay
está el reconocimiento de plataformas y del trabajo gig, digamos, pero también contradice muchas veces la historia de las que se ganaron en términos de los derechos laborales y no fortalece los derechos laborales de la forma en que queremos. Creo que es complicado, creo que va a crear ciertas consecuencias que se intencionaron y otras que no intencionadas, pero va a documentar ciertas demandas de sectores múltiples para el tipo de reconocimiento que se solicitaba por parte de ellos. Esto representa una formalización del aislamiento. Todo el mundo piensa que es una buena idea, pero no sabe qué es lo que significa, y muchos estamos hablando sobre que no tiene que ver solamente con la informalización, sino con el contenido de esta informalización. Creo que los códigos de trabajos son históricos, pero creo que también perdimos una oportunidad y va a ser un poco más difícil para nosotros porque está muy simplificado en este caso. Gracias, Gautam. Una pregunta para Kate sobre la metodología, sobre la correlación entre COVID y el trabajo informal. ¿Podemos saber más sobre la metodología del estudio que presentaste? ¿Cuáles conclusiones y recomendaciones sugerirías si esta relación es concreta? Muchas gracias, gracias por esta pregunta. No pienso que tenga que ver con metodología, sino una conjunción de hechos. África ha sido menos afectada por el coronavirus y tiene economías informales más amplias, y el efecto creo que tiene que ver con ciertas cuestiones, demografía, sistemas de rastreo existentes, inmunidad, pero creo que hay una dimensión interesante que está indirectamente vinculada a los niveles de informalidad y al cómo la informalidad se expresa en el empleo autónomo informal. Y esto tiene que ver con una tendencia a hacer fila para obtener subsidios o beneficios o paquetes de comidas, y creo que es algo que vemos todo el tiempo en otros países en los que las medidas para controlar la COVID terminó juntando a las personas en diferentes aeropuertos o en diferentes puntos en los que se entregaban. Creo que es algo en lo que tenemos que mirar más de cerca, vincular las formas en las que los esfuerzos para controlar la COVID terminan generando puntos de conglomeraciones de gente, y tenemos en cambio estas sociedades en las que se acostumbran a hacer filas para recibir estos beneficios. Gracias, Kate. Vamos a volver a Caroline. Tiene que ver con la voz a los vendedores ambulantes. Se les dio una voz en el desarrollo de políticas, en particular en Sudáfrica. Voy a intentar ser positiva, pero no puedo, sinceramente. Y las cosas empeoraron durante el periodo de la COVID, así que la respuesta es definitivamente no. Y sé que estás particularmente interesada en el caso de Durban, en el que vemos estos espacios en los que había un involucramiento constructivo con la municipalidad. Así que vimos en muchas de las ciudades en las que trabajamos en el mundo y en Sudáfrica, en que las autoridades están actuando con vendedores ambulantes y con otros trabajadores informales,
y muchos de los oficiales con los que tenemos cierto involucramiento residieron en sus hogares y no son accesibles. Entonces hay nuevas aperturas, digamos, a nivel internacional, pero a nivel nacional obviamente es difícil generalizar. Esto sucede también en África Occidental y hay otras áreas en las que los aislamientos no fueron tan duros y estos oficiales o de estas autoridades más involucradas están abiertas a veces a repensar cosas con trabajadores en empleo informal, así que bueno, en resumen, no es la historia de lo más positiva. Gracias, Caroline. Marty, te voy a volver a pasar la palabra. Muchas gracias. Gracias por estas preguntas maravillosas y por moderarlas. Sé que no pudimos responder todas las preguntas de todos los participantes, pero me gustaría tener una ronda final por parte de todos los oradores y oradoras sobre reflexiones que han escuchado, de lo que escucharon hoy o del Q&A. Vamos a hacerlo entonces en el orden contrario. Kate, Laura, Gotham, Caroline. Kate. Me intrigaban algunos puntos que presentaron algunas personas sobre la falta de reconocimiento de las condiciones reales en el sur global. Creo que la falta de reconocimiento de las condiciones reales se puede traducir en la mala clasificación de los trabajadores en empleo informal y cómo contribuyen y están en la parte más baja de las cadenas de valor, son los últimos eslabones de estas cadenas, etc. Entonces, no pasemos de una falta de reconocimiento a otra. Y lo segundo, hay que pensar en las geografías de la vulnerabilidad. Hay una gran cantidad de geografías entre el norte y el sur, en diferentes continentes, entre países que tienen diferentes condiciones. Y tenemos que pensar cómo varían las economías informales y sobre cómo el trabajo con salarios informales puede alterar la forma en que las personas se ven afectadas en el empleo informal. Y finalmente, creo que la idea de la seguridad social convirtiéndose en algo que ciega el resto de las necesidades de las personas en empleo informal, enfatizando demasiado en las necesidades del trabajo, puede dejar de lado las verdaderas necesidades, que son las de expandir sus oportunidades, mejorar sus oportunidades, crear más empleos en las bases de las pirámides y oportunidades para estas personas que están en los últimos eslabones dentro de las economías de plataformas. Me parece que esas son las partes más importantes que tenemos que tener en mente. La formalización en lugar de la importancia de la protección social, que es importante, sí, pero no va a hacer que las personas pasen a tener empleos decentes. Laura, me parece que es una buena conexión con lo que puedas decir tú. Sí, bueno, creo que la protección social es importante, si bien mi presentación tal vez sugirió otra cosa. Me parece que tiene que ser considerada como parte de un paquete junto con la protección laboral. Creo que no podemos alejarnos del hecho de que la protección social, la cobertura que genera es crítica. Sin esa protección social, los trabajadores en empleo informal, con un incidente mínimo de salud, uno vuelve a donde comenzó, a los comienzos. En las investigaciones que vimos, tenemos entre 40 o 60% de personas que tuvieron que tomar un préstamo para poder cubrir
un pequeño incidente de salud. Tuvieron que utilizar de 1 a 3 semanas de sus ingresos para cubrir una visita a un médico. Entonces, me parece que no podemos dividir tanto la protección social de la laboral. Tenemos que verlos como conceptos interrelacionados y me parece que dividirlos es parte del problema. Pero también creo que tenemos que hablar con más matices de la protección social, porque la discusión en el mundo desarrollado se centra en las transferencias o en los subsidios de dinero. Pero si se financia, se diseñan estos subsidios, y si estamos en los detalles, no tuvimos el tiempo suficiente para ahondar esos detalles, pero si los tenemos en cuenta, me parece que es importante es importante verlos como interrelacionados y pensar en la protección social como algo más que subsidios de dinero. Todo esto es importante para la seguridad social también. Gracias. Bueno, Gotham. Creo que esta es la complejidad del debate, realmente. Me impresionó mucho ver algunas de las cosas que decía Kate, en particular sobre no pensar en esto como solo empleo, sino calidad y condiciones de trabajo dignas. Pasar más allá, ir más allá que el apoyo de base. Pero también depende de la experiencia en donde nos encontremos. Por ejemplo, en India, las deficiencias, las carencias en nuestro sistema están tan a la vista que yo me encuentro diciendo, sí, no solo quiero tener protección social que proteja realmente, sino que quiero modificarla. Quiero que genere una movilidad social y económica. Me parece importante, como dijo Laura, no establecer una división tan profunda. Estoy de acuerdo con lo que ella decía, sino que para mí, como lo veo yo y ahora, es sin esas inversiones en infraestructura pública, la salud, por ejemplo, lo más importante que vi en el último año es darme cuenta que el 70% de la deuda que tenían los trabajadores, 70% era por la falta del pago de los alquileres. Entonces, para mí, el enfoque tiene que estar en medio de esos dos conceptos. No se trata solo de la protección social, sino transformarla para tener nuevos enfoques con respecto a la educación, a la salud. Tenemos que expandir esa noción de protección social para incluir, por ejemplo, la vivienda. Y cuando lo podamos hacer, vamos a tener una comprensión mucho mayor de la vida de los trabajadores y también de la vida en sus hogares. No podemos hacer una distinción entre esas cosas. Eso es lo que me llevo de esta discusión y sé que tiene que ver mucho con donde estoy ubicado, pero es importante tener en cuenta esas experiencias personales también. Gracias. Caroline, pasamos otra vez a un lente más urbano. Creo que hay algo importante sobre lo que tenemos que reflexionar. Creo que tenemos nuevas posibilidades. Hay nuevas opciones de financiamiento de parte de lugares en donde nunca nos hubiéramos imaginado que participarían. Hay diferentes tipos de planificación en los espacios sociales. Entonces, tenemos que prestarle atención a los espacios de incidencia con todas las preocupaciones que han planteado todas las personas que participaron aquí, pero tenemos que ver cómo el sector privado se está reposicionando y cómo está utilizando la economía informal de diferentes formas.
tenemos que prestar atención a eso, pero también tenemos que ver dónde están las nuevas posibilidades y maximizarlas. Entonces, quería darles un comentario un poco más positivo. Gracias. Kunal, ¿querías agregar algo? Una cosa, hablamos mucho de políticas sociales y de protección social, pero creo que no hablamos de la transmisión para sacar a los pobres donde están, tal vez mejorando sus condiciones de vida dentro del empleo informal o haciéndolos formales. Es importante tener en cuenta este aspecto de la transformación social. Gracias a todos, a todas. Quiero agregar un último comentario con respecto a la división entre protección social y laboral. En muchas de estas economías, la protección social no cubre a muchos trabajadores, porque no cubre a los trabajadores autónomos. Entonces tenemos que expandir esa noción a estos empleados, autoempleados. Y tenemos que incluir muchas de las cosas sobre infraestructura que mencionó Gotham, por ejemplo. Tenemos que volver a conceptualizar lo que significa la protección laboral para los trabajadores autoempleados. Sally Rover, como dijimos antes, iba a presentar los últimos comentarios, pero tuvo una emergencia familiar ayer, entonces voy a hacer yo estos últimos comentarios. Quería decir que estamos en un momento muy particular en el contexto de la COVID y sabemos que la COVID ha tenido un impacto desproporcionado sobre los trabajadores en empleo informal. Y quiero retomar algo que dijo Kunal sobre esta crisis económica y las crisis económicas previas. Esta es la primera crisis porque, por ejemplo, al menos desde la última crisis asiática, esta es la primera crisis en la que muchos de los observadores se han enfocado en el impacto en los trabajadores en empleo informal. Esto ocurrió en la Gran Recesión, pero mayormente los observadores suponían que los trabajadores que habían perdido sus empleos tenían algún tipo de apoyo. Así que este es un momento realmente importante para tomar la oportunidad, como dijeron muchas de las oradoras y oradores como Caroline. Y la crisis de la COVID ha expuesto todas estas fallas preexistentes en mercados laborales y en el ambiente de las políticas laborales y económicas y exponen las tres patas del empleo informal: las desigualdades, las injusticias y la falta de dignidad en el empleo informal. Y creo que Martin también hizo referencia a esto. La crisis del COVID también echó luz sobre el rol de los trabajadores en empleo informal en el otorgamiento de los servicios y productos esenciales. Todas las personas que están en la primera línea, los trabajadores de la salud, ¿cuántos de ellos tienen protección social, tienen obra social? Me parece que muchos de ellos están en empleo informal y todas las personas que proveen los servicios y bienes esenciales como los alimentos están siendo otorgados, están siendo generados por los trabajadores en empleo informal. Y como dijeron muchos de los oradoras, también se echó luz sobre el rol de vigilancia del gobierno por todas estas restricciones que se han impuesto. Su rol de vigilancia ha incrementado y la parte protectora del gobierno se expuso como una pata muy débil de la estructura, porque no hay falta de acceso digital, uno no podía acceder a los bancos. Hay muchas partes débiles, precarias del gobierno que se expusieron en esta crisis, entonces es muy importante este momento. Tenemos que aprovecharlo porque ofrece oportunidades además
de amenazas. Me despierto yo todos los días y veo las oportunidades y me voy a dormir preocupada por las amenazas, pero hay oportunidades para la transformación, están ahí presentes y tenemos que aprovecharlas. Creo que aferrarnos a lo que ganamos de alguna forma en el COVID es importante. Las oportunidades para la transformación están ahí para reconocer a los trabajadores en empleo informal y sus contribuciones en la economía. Hay que integrar a estos trabajadores en los planes de recuperación y esto debería incluir, y ya hablamos un poco de esto en WIGO, es reconstruir las cadenas de valor de suministro para los trabajadores en empleo informal, con términos justos. Y no se trata solo de estabilizar la precariedad, sino intentar mejorar las formas en que los trabajadores en empleo informal se integran a estas cadenas de suministro. También es una oportunidad para extender la protección social a todos los trabajadores en empleo informal, con todos los matices que presentaron las oradoras como Kate, sobre cómo se define esta protección social y si queremos un cambio estructural. También tenemos la oportunidad de incluir a los líderes de los trabajadores en empleo informal en la toma de decisiones y en la creación de políticas, porque lo que hemos visto es que las organizaciones de trabajadores en empleo informal tienen un rol importantísimo en exigir y facilitar las participaciones y las ayudas que tiene el gobierno con respecto a estos trabajos. Los líderes a nivel comunitario fueron personas con un rol importantísimo. Mostraron una gran cantidad de empatía, de compasión. Entonces tenemos que tomar eso también a nuestro favor. Pero como dijo Caroline, también veo las grandes amenazas que nos estamos enfrentando en este momento, porque Gotham sabrá que hay un libro que se llama Todo el mundo ama a la hambruna, porque con la hambruna tenemos muchísimos beneficios para algunas personas. Entonces todo el mundo está luchando por estos planes de recuperación y tenemos que poder tomar estas oportunidades porque hay un peligro de que las personas sigan siendo marginadas, excluidas de los sistemas de recuperación y también están en peligro de quedarse desplazados permanentemente de sus lugares de trabajo, especialmente si trabajan en espacios públicos. Hemos visto más desalojos, destrucciones de mercados y de infraestructuras de estos mercados de los vendedores ambulantes. Siempre hay alguna amenaza de que el espacio público se privatice. Eso ocurre todo el tiempo. Hay cada vez más acoso policial. La policía siempre estuvo involucrada en estas restricciones y la pregunta es si van a seguir con esta conducta. Y también hay un gran riesgo de discriminación y estigmatización de los trabajadores en empleo informal como vectores del virus. Entonces nos preocupa que haya 3 escenarios posibles para el futuro. Uno es volver a la vieja normalidad, al pacto que no era beneficioso para los trabajadores, pero el que nos preocupa más es el nuevo pacto, en donde las ganancias de los trabajadores en empleo informal sean revertidas. Creo que esta es una amenaza real y que tenemos que estar muy atentos y atentas. Pero también creo que tenemos la oportunidad de un mejor pacto si nos aferramos y nos quedamos con algunas de estas ganancias, por así decirlo, durante el COVID. Los nuevos términos y las nuevas categorías que nos mostró Gotham. Si podemos obtener más beneficios del beneficio social digital que se está presentando hoy en día. Entonces, básicamente, si podemos tomar todas esas
esos nuevos conocimientos que provinieron del COVID y construir a partir de eso. Un nuevo pacto para los trabajadores en empleo informal realmente requiere un cambio de paradigma. Tenemos que reconocer que estos trabajadores contribuyen a la economía y a la sociedad. Así que realmente esperamos que todas las reflexiones que están en el libro vayan a contribuir a este cambio de paradigma y para un nuevo pacto para los trabajadores en empleo informal. Y quiero terminar diciendo que los dos principios principales del movimiento de trabajadores en empleo informal con los que se relaciona WIGO es no hacer daño y el otro es nada para nosotros sin nosotros. Entonces, tenemos que evitar los desalojos, el acoso policial y todo eso. Y nada para nosotros sin nosotros significa que los líderes de las organizaciones tienen que ser invitados a la mesa de la toma de decisiones. Y ninguna de esas dos cosas requiere un espacio fiscal o físico. Esas dos requieren un cambio de mentalidad. Y me parece que si podemos ir por ese camino, vamos a obtener otras cosas, como un efecto dominó. Entonces quería terminar este evento con agradecimientos. Primero a las coanfitrionas, a la Fundación Ford y a Martin, a Canal y a Wider, a todas las oradoras, Gautam, Laura, Kate. Y quiero agradecerle a todos los participantes que fueron muy pacientes porque no pudimos abordar todas las preguntas, pero nos dieron muchas preguntas muy importantes, a las intérpretes, al equipo de comunicación de WIGO que está detrás de escenas, a Jenna Harvey que abrió el evento y también presentó las preguntas, y a Françoise Carré, que es una maravillosa coeditora que le presta atención a todos los detalles. Yo no soy tan detallista y ella sí se encargó de que todos los detalles fueran abordados. Y también quiero agradecerle a Sally Rover, que no está presente, que es la coordinadora internacional de WIGO, que quería estar aquí y que contribuyó muchísimo a la investigación de WIGO para el libro que lanzamos hoy y en el liderazgo de WIGO. Así que muchas gracias a todos, a todas. Cuídense y espero que estén muy bien.